Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro, y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Oh là là, l'Olégrance, le Louvre, la Tour Eiffel, le Croissant, las catacumbas, los cementerios, Luciana. Ah, bueno, la mort. Se dice así, la mort. La muerte. Si venimos paseando por París, lo más bien. ¿Qué tiene que ver la muerte, Caro? Y bueno, hay muchas cositas para hacer en París que tienen que ver con la muerte. No todos es baguettes y chocolate, como vamos a ver en el episodio de hoy. Bueno, entonces hagamos un episodio que den ganas de viajar. Por favor. Bueno, vamos a hablar justamente de algo que hemos tocado muy por arriba en otros episodios, particularmente en el de Morir en otras culturas y en el de Historia de los cementerios, pero que hoy vamos a dedicarle un espacio propio, porque se lo merece, y es que vamos a explorar lo que suele conocerse como turismo oscuro. Es algo de lo que podemos hablar con conocimiento de causa, porque en general nosotras hacemos este tipo de turismo, ¿o no? Un poquito. Un poquito. Little bit. Así es, pero mucha gente también lo hace, no somos las únicas, ¿sabes? Y mucha gente incluso no lo registra. Justamente mencionamos a París en la intro porque es una de las ciudades con muchos atractivos turísticos, de los más famosos del mundo, como mencionamos el Louvre, la Torre Eiffel, etcétera, etcétera, pero también tiene otras locaciones, como mencioné, de las catacumbas, el cementerio Père Lachaise, que amamos, que son muy visitadas y muy populares y que aparecen en las guías de turismo de la ciudad, así como si nada. Y después nada, nosotras, viste, vamos a Chacarita y somos re locas, re darkies, vos y yo. Tal cual, es un episodio para reivindicarnos, hasta vengarnos, porque van a ver que antes de que termine el episodio se darán cuenta de que el turismo oscuro es algo que mucha gente lleva a cabo. O sea, lo puedes hacer más o menos de forma intencional, pero todos en algún momento lo hicimos. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque además de los ejemplos que dimos de París muy bellos, si fuiste a ver un monumento fúnebre, no sé, como la tumba de San Martín, si fuiste con el colegio a la catedral, o estuviste en una exprisión, como puede ser la cárcel del fin del mundo, o si visitaste un espacio de memoria, como puede ser la ESMA, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ya estuviste haciendo este tipo de actividad. Exactamente, así que no aceptamos más críticas ni juzgamientos por nuestro tipo de turismo, que se podrían marcar en lo que llamaríamos turismo cultural, pero que además es más específico aún. Y para ir a una definición más concreta del turismo oscuro, se lo suele definir como la práctica de visitar lugares relacionados con la muerte y la tragedia, abarcando desde destinos como cementerios o sitios de desastres hasta lugares de encarcelamiento o espacios conmemorativos. Incluso se lo puede encontrar con varios nombres como necroturismo o tanatoturismo. Tanatoturismo. O turismo del dolor, turismo del desastre, todos conceptos que se diferencian de forma sutil y que realmente no suenan muy agradables ni muy turísticos, dígase de paso. No. Pero digamos que el turismo oscuro es el término que etiqueta y que funciona como paraguas y termina agrupando a todos estos actos de visitar lugares asociados con la muerte o sucesos trágicos. Y si bien el estudio del turismo oscuro y por lo tanto estos intentos de definiciones son más bien recientes, porque hay un auge, digamos, en la práctica de visitar estos lugares, acá estamos para tratar de entender por qué nos atraen y para hacer un poco de historia y demostrar que, de nuevo, el turismo oscuro no tiene nada. Desde hace algunos años, no sé, como desde el inicio de la existencia humana, ponele. Un par de años. Un par de años nomás, nos hemos interesado por querer entender nuestra relación con la muerte. Por eso, desde que podemos trasladarnos y viajar, nos hemos sentido también atraídos por visitar lugares o eventos que estaban ligados en cierta forma a la muerte. Nosotras. Y mucha gente más. Por ejemplo, a través de la historia, religiones y culturas enteras han participado de peregrinajes a locaciones donde figuras religiosas han muerto o visitado lugares donde se alojan reliquias. Paréntesis, para quienes no están tan en tema, las reliquias son restos físicos de un santo o una persona adorada, como partes del cuerpo o ropa que se guarda para veneración y como recuerdo tangible de ese ser. Fin del paréntesis.
Un ejemplo de esto es quienes visitan Jerusalén para ver el lugar donde Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, o los viajes de peregrinación hacia el lugar de descanso de ciertos santos cristianos, tan de moda en la Edad Media, mi época favorita mundial, que, by the way, te comento, este tipo de viajes se han reconfigurado con el paso del tiempo en experiencias, porque, por ejemplo, visitar la tumba del apóstol Santiago de Compostela, que era un peregrinaje súper de moda, que data incluso del siglo IX, hoy sigue siendo súper famoso y se lo conoce como hacer el Camino de Santiago, que dentro del mundo del turismo, no necesariamente religioso, muchos lo tienen en su lista de pendientes y me incluyo. Exactamente, mira qué loco. Desde hace muchos años la gente yendo ahí. Vamos. Sábelo. Yendos. Pero bueno, si bien todos estos casos, estos viajes solían tener un componente más místico y religioso, la base de todo esto es que refiere a la adoración del lugar de descanso de una persona muerta. Pero algo que caracterizó a tiempos pasados, más allá de esto, es que gran parte del interés pasaba por lo sangriento como entretenimiento. Nada que ver con ahora. No, para nada, por supuesto que no. Pero incluso se visitaban lugares donde la acción estaba ocurriendo in situ. Una acción trágica estamos hablando, ¿no? O, bueno, depende de cómo se lo mire, incluso macabra. Pensemos en el Coliseo y las competencias, donde gente de todos lugares viajaban a Roma para presenciar los espectáculos de los gladiadores, donde por supuesto había violencia y muerte por doquier. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, hay registros de visitantes a lugares de batallas, como la de Waterloo en 1815 en Bélgica, en el mismo momento que estaba sucediendo. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, el frente occidental en Europa recibió visitantes mientras las batallas estaban ocurriendo e inmediatamente después. O sea, literalmente la gente iba al campo de batalla a ver qué onda. Sí, literalmente. Ok. Yo tengo otros planes, yo prefiero ir al cine. No vamos a juzgar, pero bueno, No. eso sucedía evidentemente. Otro espectáculo sangriento que tenía también sus adeptos era participar como espectador o espectadora en ejecuciones públicas. En la Edad Media eran muy populares, muy bien atendidas en todos los lugares donde ocurrían y se constituían como verdaderos eventos en lo que fue la era de la guillotina en Francia a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Igual ojo al piojo, por supuesto que en Buenos Aires, también en Argentina, en todos lados tuvimos ejecuciones públicas, principalmente durante el siglo XIX, para disciplinar soldados, reprimir rebeliones y muchas se daban en lugares como la Plaza de Mayo. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto, Caro, que veníamos diciendo? Que en sociedades pasadas se podría decir que había un interés claro por lo sangriento y por hacer de la violencia un espectáculo. Pero tampoco vamos a mentir, como sabemos, hoy sigue existiendo, solamente que reformulado a través del consumo de contenidos. En el pasado, el contexto histórico colaboraba para que estas acciones tomaran un carácter, pongámosle, pedagógico, para dar una lección, entre muchas comillas, como diciendo, vengan a mirar cómo lo hacemos. Y además, si bien no tengo números, pero tampoco tengo dudas, las sociedades eran mucho más violentas en el día a día. Hoy, por supuesto que sigue habiendo violencia y asesinatos, pero en esa época todo se traducía en la esfera pública. Sí, y había una realidad también, ¿no? Que había que entretenerse con algo. Suena medio horrible, pero a veces no había play. O sea, no había play, no había tele, no había nada. Y no por nada, la play, la tele y demás sigue teniendo vestigios de esta violencia y esta sangre, porque tienen que ver con ciertas cuestiones humanas en las cuales no vamos a entrar. Pero con el transcurso del tiempo, las costumbres y los gustos fueron cambiando y durante el siglo XX muchos países sí empezaron a abolir las penas capitales. Por ejemplo, hubieron cambios también que pedían mayor privacidad y respeto hacia las personas, incluso muertas. Y a su vez surgieron la mayoría de los medios de comunicación masiva. Entonces el consumo de la muerte y lo sangriento, como decíamos, pasó más a los libros, a las películas, a los diarios amarillistas, a la radio, a la televisión, a las redes sociales. A todos los medios, que fueron ofreciendo nuevos formatos al público. Y, por ejemplo, por hablar del último cuarto de siglo, por ejemplo, a principios de los 2000 estalló, no sé, los realities de los Ghost Hunters. Todos los realities, sí, en cada uno. Pero, por ejemplo, estos que eran la gente que iba a cazar fantasmas y demás, que tuvieron como un nuevo boom de lo paranormal y de lo fantasmagórico. Y con el crecimiento de las redes sociales, además, lo que pasó es que se popularizaron mucho ciertas locaciones raras, oscuras, y dieron nacimiento a un nuevo tipo de difusión en las plataformas que conocemos como TikTok, YouTube, que son canales también de exploración urbana, de fantasmas, de lugares abandonados. Entonces, lo que pasó con el tiempo, lo que vamos con esto, es que la difusión de este tipo de lugares quizás creció
de forma exponencial, no necesariamente el hábito de visitarlos. En resumen, decir que el turismo oscuro es algo nuevo no es correcto. Siempre existió de una forma u otra. Lo nuevo es querer clasificarlo y ponerle un título. Vamos con lo que todas las chicas quieren, que es saber qué tipos de lugares, tours o experiencias cuentan como turismo oscuro, ¿no? Porque empezamos diciendo, che, seguro que lo hiciste, pero no sabías. Bueno, ahora te vamos a decir exactamente si hiciste turismo oscuro o no. Para que no tengas dudas. Para que no te queden dudas. Nosotras somos fans de las listas y armamos clasificaciones acá, para nada definitivas y que son sumamente discutibles. Nos pueden Así que comentar. pueden dejar comentarios en @ante.mort en Instagram o en Spotify o en YouTube también. Nos pueden dejar comentarios, tipo, chicas, cualquiera lo que escribieron. Siempre con amor y respeto, pero pueden dejarnos ahí Y comentarios. sumar sus lugares oscuros. Y sus clasificaciones Sí. también. Entonces, tuvimos en cuenta varias fuentes, obviamente académicas, autorizadas y no tanto, pero lo adoptamos a nuestra experiencia en el tema, que es mucha, y además tenemos un carnet pasaporte de Dark Tourists. Antes de arrancar, un par de avisos parroquiales. Por un lado, queda muy claro que el mundo del turismo oscuro es amplísimo. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en lugares que tienen que ver con la muerte, porque es nuestro métier, ¿no? Ujú. @ante.mort. A eso venimos y lo dice nuestra cuenta de Instagram, exactamente. Sí. Entonces no incluimos en esta lista, y que en muchos lugares figura como turismo oscuro, todo lo que puede ser, por ejemplo, y hay muchos más otros, pero por ejemplo lo que tiene que ver con barrios marginales, lo que se llama turismo villero, lo que se llama narcoturismo, y esto no es drogarse cuando estás de viaje, sino de ir a lugares relacionados popularmente con el narcotráfico, que los hay, estos tours. Ujú. Existen, sí, sí. Absolutamente. Y tampoco es de ir a locaciones de crímenes particulares, no vamos a hablar de atracciones relacionadas a lo paranormal y fantasmagórico. Y aún así, sin hablar de todo esto, tenemos un montón para decir. Sí, es inagotable. Es inagotable. Y otro pequeño disclaimer antes de empezar es que van a ver que muchas de estas categorías quizás se solapan, pueden tener subcategorías, pero bueno, lo vamos Vamos a resumir. Déjennos, tenemos un podcast y déjenos Vamos a hablar. resumir. Contanos la primera clasificación, Luciana. Bueno, vamos a tirar así como titulares. La primera clasificación es santuarios. Santuarios. Fan. Podemos definirlo como los lugares donde se rinde homenaje a un fallecido e incluye los religiosos, que pueden ser las visitas a lugares de descanso de mártires o santos y sus lugares de fallecimiento, como por ejemplo, para sorpresa de nadie, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que se supone se construyó sobre la tumba del primer apóstol San Pedro. Bueno, pero ahí no estoy de acuerdo, porque decís para sorpresa de nadie. Y yo Ajá. creo que más de uno o una Ujú. ha ido a la Basílica de San Pedro o lugares similares y no se da cuenta que está haciendo turismo oscuro. Porque no sabe que está sobre la tumba del apóstol. Puede ser. Pero incluso sabiéndolo, mucha gente cree que bueno, que no, porque sale... Que va al Vaticano. Claro, que está yendo al Vaticano, que hay que ir y que un lugar increíble si los hay y al cual hay que ir. Pero como están los libros de turísticos del Vaticano y medio que es lo único que hay que hacer porque es lo único que hay en el Vaticano. No, pará, porque aparte de que está construida sobre supuestamente la tumba del primer apóstol, está bajo la necrópolis con los lugares de descanso de los papas. Además, Sí, podés ir tranquilamente, o sea, te que bajar una escalerita. Francisco no, viste que él pidió ir a otro No, lado. él está en otro lado. Pero bueno, ir a todos esos lugares, ¿a qué vamos con todo esto? Que ir a todos esos lugares es una forma de hacer turismo oscuro. Sí. Y acá agrego algo nomás. También, nada, si a alguien le interesa y llega a ir, se pueden visitar las catacumbas, desde donde se puede acceder a la tumba del supuesto lugar de descanso de San Pedro. Nada, eso, hay que escribirlo al Vaticano. Es medio engorroso, pero se puede. Lo hiciste. Lo hice, sí. Bueno, volviendo a lo que es santuarios religiosos, también incluiríamos todo lo que se refiere a visitar o ir a ver reliquias o cuerpos de santos incorruptos, que bueno, es un tema que yo adoro y sería todo otro episodio, pero un poco de eso comentamos antes, a qué refiere las reliquias. Bueno, y después, aparte de los religiosos, también están los santuarios paganos, como podrían ser el del Gauchito Gil en Corrientes, que se supone que se erigió en el lugar donde lo asesinaron, o incluso los santuarios civiles, como los lugares de fallecimiento de figuras populares como Gilda en Entre Ríos, que también en Chacarita, Sí, que es donde está enterrada. donde está enterrada, tiene un santuario, digamos, el de Lady Di en París, que antes hablamos de París, o incluso se puede considerar un santuario la Zona Cero en Nueva York, donde fue la tragedia de las Torres Gemelas.
Después está todo el mundo, que también es una palabra muy amplia, que es desastres. Que también, vamos a ver, ¿y por qué hablamos de esto? Porque hay muchos lugares de desastres donde uno va y no lo asocia tanto al turismo oscuro, pero lo es. Entonces, incluye todos los lugares de desastres naturales devastadores, como pueden ser erupciones volcánicas, inundaciones e incendios, así como desastres de origen humano, que los hay. Por los primeros, es decir, por los naturales, tenemos, por ejemplo, la ciudad de Pompeya, no confundir con Nueva Pompeya en Cava, Buenos Aires, Argentina. Pompeya en Italia, Nápoles, que quedó como frisada en el tiempo después de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Hace una banda. Mucho. Casi 2000 años. Y después también están los tours de recuperación de Nueva Orleans, después del huracán de Katrina, por ejemplo. Acá tengo que leer. El Minami Sanriku 311 Memorial, que es en honor a las víctimas del tsunami en Japón. Pero bueno, hay muchos lugares, creo que por ahí el de Pompeya es como el más icónico, histórico también por un tema de antigüedad y de lo intacto que está todo. Sí, claro, la preservación del lugar. Y que ahí también nos habla claramente de que tiene que ver con la historia. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de esto después. Bueno, y los desastres humanos son los que incluyen, por ejemplo, muchas cosas, pero entre ellos están, por ejemplo, los hundimientos de barcos, siendo el más conocido el Titanic, que además hasta el 2023, además podías ir a visitar. Si eras muy millonario. Si eras muy millo, y eso terminó mal. Sí. Terminó más o menos igual que el Titanic. Sí, es tremendo, pero es así. Hacía que era doble tragedia. Y también están los lugares de accidentes aéreos, por ejemplo. Está el Memorial del Pentágono por el 9/11. Hay lugares de bombardeos nucleares, todo lo que tiene que ver con Hiroshima y Nagasaki, que no dejan de ser dos muy grandes lugares turísticos en Japón, en gran parte por su relevancia histórica respecto a la guerra. Toda otra categoría tiene que ver con escenarios bélicos, sitios relacionados a la guerra, como lugares de batallas, cuyo fin es conmemorativo y también educativo, un poco lo que hablábamos antes. En general, la mayoría de los países tienen, con mayor o menor reconocimiento, lugares donde se llevaron a cabo batallas fundacionales para su historia. Podemos mencionar desde Gettysburg, National Military Park, que tiene que ver con la guerra civil en Estados Unidos, o escenarios muy populares son el Frente Occidental y los campos de batalla en Francia y en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, que obviamente lo voy a pronunciar mal, pero es todo lo que es Somme, Verdun y Ypres, y después toda la zona de Normandía para la Segunda Guerra Mundial. O, sin ir más lejos, las Islas Malvinas. Sí, e incluso en el continente argentino, digamos, o sea, no solo en las islas, han habido grandes batallas libradas en ciertos lugares que quizás no tienen el nivel de desarrollo turístico que puede tener Gettysburg en Estados Unidos. Sí, a ver si nos contamos con la infraestructura, perdón, sí. Es eso. Bueno, ahora también podemos hablar un poco también del tema que tiene que ver con eso, de cómo preservar estos lugares y cómo, no quiero decir la palabra explotar porque suena horrible y no es la idea, pero de alguna manera tratarlos de una manera turística. Facilitar que la gente pueda ir, aprender y preservar el lugar. Exactamente. Bueno, otra clasificación de lugares conocidos, entre comillas, del turismo oscuro son todo lo que tiene que ver con campos de genocidio, que son lugares donde se realizaron asesinatos masivos como política de Estado, ni más ni menos. Y en este grupo entra todo lo que es campos de concentración, exterminio, como por ejemplo los campos de la muerte, que son los killing fields de Camboya, donde grandes cantidades de personas fueron asesinadas y enterradas durante la guerra civil camboyana en los años 70, la ESMA en Buenos Aires y varios otros espacios de memoria que hay a lo largo de la Argentina, que son lugares donde se torturó y se desapareció gente durante la última dictadura militar. Y si no, quizás el lugar más famoso, más icónico, para mal, de esto es Auschwitz-Birkenau en Polonia, y de acá deriva todo un subgrupo relacionado a lo que es el turismo del Holocausto, que incluye también visitas a guetos, a lugares donde los nazis planificaron el exterminio masivo de distintos grupos. Y el objetivo de estos lugares, porque realmente suena tétrico y de vuelta vamos a hablar de esto ahora en un ratito, pero el objetivo de esto es educativo y como espacio de memoria. Esto es muy importante. Aunque en muchos casos se los ha tildado de ser lugares que al estar abiertos al público general juegan un poco con la espectacularización de la muerte, en realidad su función debería tener que ver con ser espacios de memoria. Otra categoría que uno no sé si pensaría de por sí que es de turismo oscuro, pero que tiene que ver es todo lo que tenga que ver con la historia médica o especímenes médicos. ¿Por qué?
Hay un montón de colecciones y exhibiciones de especímenes que tienen que ver con cuerpos, partes de cuerpos humanos, museos de hospitales, museos de morgues, como también así lugares abiertos que han tenido que ver con experimentación médica. En este grupo está bastante más claro por el público al que se dirige que son lugares mayormente pedagógicos. Por ejemplo, cuando nos referimos a colecciones o exhibiciones de especímenes, por lo general son partes de cuerpos preservados que se utilizan para enseñar a estudiantes de medicina, como puede ser el caso del Mutter Museum en Filadelfia o incluso el Museo de la Facultad de Medicina en Buenos Aires. También hay un museo muy reconocido en el Instituto de Cirugía en Chicago o el Museo de la Morgue Judicial, que justamente hablamos de ello en el último episodio de Antemorta, así que lo pueden ir a buscar en Spotify o en YouTube. También muchos anfiteatros de enseñanza de medicina, como el Museo Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad de México, Nacional de México, son espacios arquitectónicos que cuentan, por ejemplo, con gradas y una mesa de operaciones en el centro, que son diseñados para la disección y la enseñanza de anatomía, que a menudo se incorporan en museos para su estudio histórico y educativo. El más antiguo y el más conocido es el de Padua, que data del 1594, y que fue el que funcionó un poco como modelo para otros anfiteatros. Bueno, y la última de estas clasificaciones que van a hacer, esta sí, para sorpresa de nadie, son los cementerios, que nos gustan mucho. Nos gustan los cementerios. Y no por última, menos importante. Exacto. Nunca mejor dicho. No, que incluye todo lo que son locaciones de tumbas famosas, cementerios de todo tipo, catacumbas, también osarios, todo lo que tiene que ver con la disposición de los cuerpos, quizás no los santos, tanto paganos como religiosos, que hablábamos antes, que tienen que ver más con lo santuario. Esto es cementerio, que va desde el Valle de los Reyes en Egipto hasta el cementerio de Chacarita en Buenos Aires. O sea, todo clasifica. También, de vuelta, volvemos a Egipto, wow, voy a Egipto, voy a las pirámides, está yendo a un cementerio. O sea, a una tumba. Sabelo. Quizás son el tipo de recorrido más aceptado, entre comillas, porque suelen estar ligados a un interés patrimonial, histórico, cultural. Muchos de ellos son turísticos. Ni hablar, acá en Buenos Aires tenemos el Museo de la Recoleta, que suele figurar en todas las guías de la ciudad. Y que de hecho te cobran entrada ahora si sos turista. Bueno, dijimos Egipto, hemos hablado de Perlayés, etcétera, etcétera. Pero acá voy a cortar porque tenemos todo un episodio sobre esto y lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube, que se llama Episodio de Cementerios. Ahora que estamos en la misma página sobre qué es turismo oscuro y que hasta podemos tomar examen sobre los diferentes tipos que hay, vamos a reflexionar un poco al respecto, porque así como nos gusta hacer historia y listas de las cosas, también nos gusta reflexionar y filosofar y preguntarnos el porqué detrás de todo esto. Entonces, la gran pregunta que puede surgir es ¿por qué nos atraen tanto estos lugares? ¿Qué lleva a que ciertas personas, como nosotras, nos interesemos por este tipo de turismo? Y como siempre, la respuesta no es tan simple y lineal. Una mirada puede ser que el turista actual suele sentirse desconectado de la realidad, incluso en vacaciones. Por eso se buscan experiencias más genuinas. Si algo caracteriza a estos lugares que venimos mencionando es que hay una parte de atracción asociada a las experiencias porque las percibimos más reales. De acuerdo al doctor Philip Stone del Instituto para la Investigación del Turismo Oscuro, que estoy mandando mi currículum, es un lugar donde queremos trabajar, los visitantes a estos lugares considerados como de turismo oscuro no son sádicos que disfrutan el sufrimiento de otro, sino que están experimentando la posibilidad de la muerte a través de la de otro humano que no son ellos. Esto nos permite aprender una lección de una tragedia, un trauma para siempre en la memoria de los sobrevivientes al visitar un lugar de sufrimiento. Muchas veces a este tipo de turismo se le hace mala prensa, porque ya su nombre tiene una connotación negativa. Como dice el libro Atlas de Destinos Oscuros, que lo tenemos ese libro, por supuesto, en nuestra bibliografía. Tal vez una razón de esto es que las dos palabras, turismo y oscuro, suelen chocar, especialmente porque oscuro es interpretado como algo negativo, mientras que turismo se lo suele asociar con el descanso y el placer. Pero justamente muchos turistas, como nosotras, no solo buscan descansar en sus vacaciones, sino también conectarse y zambullirse, además de en una pileta, en ciertas experiencias.
Tal cual, es como que uno se imagina viajando y disfrutando, ¿no? La margarita ahí en la reposera, en la playita. Pero este tipo de turismo, que obviamente me encanta la margarita en la playita. Sí, las dos cosas. Sí, pero para quienes practicamos este tipo de turismo también hay algo acá de intereses que tenemos previos, ¿no? O sea, temas de historia, por ejemplo, valorar la historia, los espacios de memoria, el patrimonio cultural, son cosas que nos interesan y son oportunidades para entender mejor ciertas cuestiones también. También es importante aclarar que no es necesario irse a la otra punta del mundo, ¿no? Estar en la playita con la margarita, porque hay lugares cerca también que tienen cosas para contarnos. Y que es importante, porque son locales justamente, conocerlos. Absolutamente. Así que si no te interesa gastar tiempo de tus valiosas vacaciones en esto, o simplemente como espacio de esparcimiento, está bueno tener la experiencia cerca del hogar. Como por ejemplo es ir a la ESMA o a los cementerios en Buenos Aires, y seguro cada uno que está escuchando en su ciudad tiene varios de estos lugares que invitan a la reflexión y a la toma de conciencia. Sí, y algo positivo que se puede destacar también de esta forma de turismo es que para ciertas comunidades o localidades o incluso instituciones es una oportunidad, al estar abiertas al público, para que se fondeen económicamente, porque de otra forma no lo harían. Cobrar una entrada a un lugar para visitarlo o hacer un tour puede mantener el interés en el público, asegurar que el lugar que se explora permanezca abierto, vigente en la memoria colectiva. Hay un ejemplo que ahí sí ya nos vamos de lo local. Uno de los cementerios también más conocidos hoy, que es el cementerio de Highgate en Londres, era un cementerio que en su momento había quedado medio abandonado y a partir de los 70 todo un grupo de gente que era un poco fan del cementerio, de la cuestión patrimonial, empezaron a juntar fondos y a planificar tours pagos para poder hacerle frente al mantenimiento, y así fue que fueron planificando estos tours que incluso al día de hoy siguen, y hoy es uno de los cementerios más visitados y conocidos del mundo. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. No, vamos a ser un poco abogadas del diablo, ¿no? Porque sabemos que es un tema controversial. Entonces vamos a mencionar algunas aristas que tiene el tema del turismo oscuro, que son los temas que generan bastante controversia. Por un lado, hay eventos que suceden en estos espacios que muchas veces abren debates éticos y morales. Y además hay lugares que son particularmente, realmente duros, difíciles para visitarse. Para visitarlos. Y hay lugares donde incluso la muerte es como que se siente todavía, hay una memoria ahí viva, por ahí por una cercanía puntual que tiene la persona, por cuándo sucedió. O sea, puede haber múltiples motivos por los cuales como no es lo mismo ir a una playa que ir a un museo de la memoria, por ejemplo. Y también, por otro lado, muchas ocasiones se hace de estos espacios un espectáculo de la muerte, un poco decíamos, ¿no? Como que ese es uno de los grandes debates que se arma. ¿Hasta dónde esto es algo respetuoso y está bueno y cultural, sí, y en qué momento esto está justamente siendo explotado? Y relacionado a esto último, un gran tema es la autenticidad, la palabra autenticidad de estos sitios, o justamente la falta de ella, porque generalmente hay experiencias que hacen foco en los detalles sangrientos y macabros de un hecho, y esas tienden, acá les damos como un tip. Cuando hay tanto foco en lo sangriento y lo macabro y no tanto en lo histórico y lo cultural de qué pasaba y por qué pasaba, tienden a ser menos auténticas y más comerciales. Un ejemplo que doy es todo lo que tiene que ver como con asesinos seriales, no sé, Londres y Jack el Destripador. Nada está comprobado, y incluso si los tuvieras, como que el foco siempre está mucho más en lo macabro que en entender cómo eso como el sucedido. Contexto histórico. Exactamente. Sí. Que es bastante interesante, por cierto. De hecho, hay ciudades enteras que se convirtieron en parques de atracciones enfocadas en la tragedia o en personajes sangrientos, como por ejemplo Salem y los famosos juicios de las brujas, que de vuelta, si vas y te cuentan un poco sobre por qué los juicios de las brujas y demás, está bueno, pero también si es como un reenactment de gente siendo prendida a fuego, tampoco. No, y es que bueno. Literalmente, tipo, todos los locales tienen que ver con las brujas, hasta el kiosco. Claro. Entonces es como que ahí decís, bueno, claramente garpa. Entonces no es solo el museo o el recorrido histórico, sino que toda la ciudad está en torno a eso. Y ahí, bueno, estás comercializando claramente el evento.
Exactamente. O después está, bueno, todo el mundo, lo que es Transilvania, todo el tema de Drácula, que también está lleno de las atracciones que a veces no tienen nada que ver. Y eso, surge este dilema ético que es la comercialización, ¿no? El tema de los souvenirs y qué tipos de souvenirs, si son tiendas oficiales, si son extraoficiales. Y un poco lo que decíamos, por ahí está bueno ayudar a ciertas comunidades y que hayan encontrado una suerte de subsistencia a través de esto. El tema es cuando lo hacen sin un respeto o con una gana de espectacularización, como decíamos, y de explotación del hecho más que de enseñanza. Por ejemplo, bueno, así como uno icónico que por ahí alguna gente ha ido, es el gift shop en el memorial de las Torres Gemelas, que es un memorial que la verdad que es bastante increíble. Y espectacular cómo está hecho y llevado a cabo, pero después vas al gift shop y te venden hasta el llaverito y las postales de I Love New York. Es un poco fuerte, sí. Y es un poco puede chocar. Entonces, ahí es donde preguntamos, bueno, ¿hasta dónde llega la autenticidad y el aprendizaje y dónde empieza ya lo comercial? Todo este tipo de cuestiones son las que hacen como al doble filo del turismo oscuro, esta idea de humanizar la exploración de temas difíciles o deshumanizarlas y explotarlas. Comercialmente, exactamente. Y también otra pregunta interesante que a mí siempre me surge porque he explorado y exploro estos lugares, exploramos más allá del título que tienen, pero hay como una idea que surge, que es cuando se dan en el marco de algo más institucionalizado, cuando tienen el título museo, básicamente, ¿hace que eso sea mejor o más aceptado? ¿No? Como que hay una idea de, bueno, una cosa es decir, bueno, voy a un campo de no sé qué cosa, y otra cosa es decir, voy a un museo de... Cuando decís el museo de, es como, bueno, estás yendo al museo, qué chica intelectual. Culta, claro. Y la verdad es que hay museos que no por tener ese título son más respetuosos, y hay espacios que por ahí no llevan ese título porque no están institucionalizados o porque, no sé, son cosas más caseras o por lo que sea, y que sí tienen todo un respeto y algo ahí detrás. Según el profesor Anthony Seaton de la Universidad de Limerick, que, ojo al piojo, fue quien en el 96 acuñó el término tanatoturismo, o sea que algo de autoridad tiene. Ay, yo quiero acuñar un término en algún momento. Vamos a tener que acuñar algo nosotras, después de toda esta información que estamos dando. Bueno, el doctor Seaton dice que la contemplación de la muerte es común en todas las culturas, pero la sociedad moderna ha ocultado la muerte y la ha calificado como tabú. Cosa que tenemos bastante presente. De acuerdo, sí. El turismo oscuro es entonces una forma de experimentar con la muerte, la experiencia más misteriosa, aterradora y universal que podamos vivir, pero haciéndolo desde una distancia segura. Así que... Me sirve. La realidad es que no somos quienes, ni nadie es, para hacer un juicio moral sobre si un lugar te interesa o no, desde el morbo o desde un interés histórico-cultural. Por supuesto que siempre preferimos que sea de un lugar de respeto e interés genuino, que vayas a estos lugares. Lo importante en todos los casos es acercarse con sensibilidad al lugar, investigarlo, informarse antes, aprender, buscar fuentes fidedignas que hablen sobre el contexto histórico. Y, si querés, hacerte las siguientes preguntas. ¿Desde qué lugar me interesa visitar ese sitio? ¿Mi visita va a tener un enfoque respetuoso? Si hacemos un tour, ¿es con un operador serio que considera la perspectiva de las comunidades locales o sentimos que las está explotando culturalmente? ¿Mi visita a ese lugar impacta negativamente a la comunidad local? ¿Quién se beneficia? Eso es importante. ¿Quién se beneficia con mi visita a ese lugar? Así que tener en claro todas estas cuestiones es importante cada vez que visitamos uno de estos espacios. Así es, y por eso nos pareció súper interesante traer este tema al podcast hoy, porque hay un sentido a visitar estos lugares. Para nosotras definitivamente lo hay, y lo hacemos para conocer su valor histórico, artístico, cultural, patrimonial, y vamos más allá de lo macabro, y creemos que habría que ir más allá de lo macabro para tener esa comprensión real, histórica y cultural. Y también porque visitamos estos lugares de alguna manera para comprender este misterio que es la muerte y la vida, y como dijo este profesor, desde un lugar un poco alejado. Pero no, eso tiene que ver con reflexionar un poco sobre nuestra propia mortalidad y aprender un poco más sobre nuestra condición en el camino. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Antemort. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical, los equipos de grabación y la edición son de Tirolé. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mort.
Nos vemos en el próximo episodio.